Bueno, a ver, ya somos 20, faltan algunos, porque hasta hace un ratito éramos 24, así que esperamos a que se conecte en los que faltan y continuamos. A ver, ya somos 22, nos están faltando 2 personas. Acá entró el número 23, faltando algún compañero que se quedó en el camino, compañero o compañera, ahí apareció. Bien. Perfecto. Bueno, ahora sí, ya estamos todos. Entonces, lo que decía era que en el siglo, entre los siglos XVIII y XIX, reaparece, o podríamos decir que si bien esta diferencia entre lo público y lo privado es una diferencia que en realidad ya estaba presente con carácter previo al periodo moderno, en la antigüedad estaba presente este concepto, digamos que en el siglo XVIII y XIX esta diferencia entre lo público y lo privado, entre Estado y sociedad civil, se desarrolla de una manera espectacular. Dos conceptos que se trabajan mucho, ¿no? La esfera pública y la esfera privada. Y Hegel en particular, les decía y les mencionaba, este autor escribe en la filosofía del derecho y él, si ustedes miran el índice de la filosofía, el libro se llama Principios de la Filosofía del Derecho, si ustedes analizan el índice, por lo menos, se van a encontrar con que, por ejemplo, hay una parte que es la parte 2, dentro de la tercera parte hay una parte 2, que se llama la sociedad civil, ¿no? Y hay una última parte que se llama el Estado, ¿no? Entonces acá aparece ¿pueden ver las filminas? No. Sí, profe, se ve. Perfecto. Perfecto, está bien, porque tenía el video cortado. Entonces decía que Hegel hace una distinción en este texto, en este libro, entre sociedad civil y Estado. ¿Y qué va a decir de la sociedad civil? Les voy a leer lo que dice al respecto, en una parte, ¿no? Porque Hegel tiene la particularidad de que es un autor alemán que escribe difícil, ¿no? Es un autor difícil de leer, no es un autor fácil. Pero les voy a leer algunos tramos del texto de la filosofía del derecho que me parece que se entienden bastante claramente. Y dice lo siguiente, bueno, ¿cuál es la particularidad o cómo podríamos conceptualizar qué es la sociedad civil? O qué es, digamos, la esfera privada, ¿no? Y él dice, en la sociedad civil, cada uno es fin para sí mismo, y todos los demás no son nada para él. Pero, sin relación con los demás, no puede alcanzar sus fines. Los otros son, por lo tanto, los otros son, por lo tanto, medios para el fin de un individuo particular. Pero el fin particular se da en la relación con otros, la forma de la universalidad, y se satisface al satisfacer al mismo tiempo el bienestar de los demás. Puesto que la particularidad está ligada a la condición de la universalidad, la totalidad es el terreno de la mediación. Ya se está poniendo complicado el texto, ahora voy a tratar de traducir. En ella se libera toda individualidad, toda diferencia de aptitud y toda contingencia de nacimiento y de suerte. En ella desembocan todas las pasiones que son gobernadas por la razón que allí aparece. La particularidad limitada por la universalidad es únicamente la medida por la cual cada particularidad promueve su bienestar. Ya se habrán dado cuenta que ya es difícil, no se entiende mucho. Y esto es una selección que yo hice de algo de un tramo del texto me parecía claro, así que imagínense lo que es, ¿no? Pero lo voy a tratar de traducir esto. En realidad podríamos pensarlo en estos términos. En la sociedad civil prima el interés privado, el interés individual y el interés egoísta, ¿no?
Es decir, fíjense que él dice, en la sociedad civil cada uno es fin para sí mismo y todos los demás no son nada para él. Es la esfera del interés privado, es la esfera en la cual lo único que importa es la individualidad. Esa forma de pensar la sociedad, porque es una forma de pensar la sociedad en definitiva, es una forma en la cual lo único que importa es la persecución de los propios fines individuales del sujeto. Si eso no ocurriera, no estaríamos en el marco de la sociedad civil, porque la sociedad civil se caracteriza por la persecución del interés individual. ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Bueno, entonces la sociedad civil, básicamente, si la tuviéramos que identificar con una esfera fundamental, con un lugar concreto, diríamos que la esfera de la sociedad civil es la esfera del mercado. Donde, bueno, fíjense que cuando uno va a buscar trabajo, va a pedir individualmente trabajo y se lo dan individualmente, y luego uno tiene que tener, cuando trabaja en un lugar, un comportamiento tal que persiga su propio interés individual, ¿no? Es decir, que en la esfera de lo privado, la esfera de lo privado es la esfera de los negocios y la esfera de la persecución de los propios fines individuales. Entonces acá, donde hablamos de la sociedad civil, vamos a poner sociedad civil, vamos a conceptualizarlo, y vamos a poner lo que dice Hegel. En la sociedad civil, cada uno es fin para sí mismo, y todos los demás no son nada para él. ¿Sí? Y él aclara a continuación, pero sin relación con los demás, no puede alcanzar sus fines. O sea, prima el interés privado e individual, pero resulta ser que todos hacen lo mismo. Y todos hacen lo mismo y a su vez todos necesitan del otro. Entonces es un ámbito un poco paradojal, ¿no? Porque cada uno persigue su interés individual, pero al mismo tiempo depende de los demás para poder reproducir su propia vida, ¿no? Podríamos decir entonces que la esfera de la sociedad civil, bueno, ya lo puso arriba, es la esfera del mercado. Entonces, si relacionamos esto con lo que plantea Kant, a ver si alguien tiene a mano el texto, como para leer la parte en la cual él define qué es el uso privado de la razón, o un ejemplo que él pone sobre el uso privado de la razón y los límites que se dan en el marco del uso privado de la razón. ¿Alguien tiene el texto a mano? ¿Alguien tiene el texto, chicos? ¿Uso privado, profe, dijiste? Sí, decía un ejemplo en el cual Kant plantea que en la esfera del interés privado no es posible desarrollar la razón. Un ejemplo, él pone varios ejemplos. Ah, con lo del oficial, del contador y eso. Exactamente. Sí. ¿Querés leerlo? Profe, Sí.
Hay un compañero puso en el chat. Sí, acá estoy viendo. Un ejemplo es el sacerdote. Muy bien, exacto. Hace referencia, a ver. Bueno, a ver, no recuerdo el nombre del otro compañero que hizo referencia al oficial, como otro ejemplo. Yo. Sí, a ver, si lo tenés a mano, léelo. Dice, para la ilustración no se requiere más que la libertad, y por cierto la menos dañina de todas las que se pueden llamar libertad, o sea, aquella para poder hacer uso público de la razón en todos asuntos. Pero por todas partes oigo ahora la llamada no razonad, el oficial dice no razonad sino hacer la maniobra, el recaudador de impuestos dice no razonad sino pagad, el guía espiritual dice no razonad sino creed. Perfecto, a ver, para ahí. Fíjense que él dice, pero acá tenemos un problema. Porque nosotros decimos que la ilustración consiste en la capacidad de servirse del propio entendimiento, pero en determinada esfera de la sociedad nos encontramos con que nos dicen que tenemos que hacer lo contrario. Dice, el oficial dice no razones, adiéstrate. El financista dice no razones y paga. El pastor dice no razones, ten fe. Por todos lados, pues nos encontramos con limitaciones a la libertad de servirnos de nuestro propio entendimiento. Entonces ahí es donde Kant dice, es cierto que no se puede desarrollar la ilustración en cualquier esfera. No se puede desarrollar la ilustración en la esfera privada, en la esfera de los negocios, en la esfera de la sociedad civil. ¿Por qué? Bueno, no se puede desarrollar porque en la esfera de la sociedad civil, la mayoría de la gente tiene que, en el marco de los negocios, trabajar y obedecer. Y es decir, recibir órdenes de un otro que le dice qué es lo que tiene que hacer. Por lo tanto, ahí no se puede desarrollar libremente la ilustración. La ilustración se puede desarrollar o tiene más potencial para desarrollarse en la esfera pública. Y la esfera pública es la esfera donde prima el interés común. Esta esfera donde prima el interés común, nosotros podríamos tratar de detectar dónde opera, pero lo que importa es que conceptualmente entendamos que la esfera pública es la esfera del interés común. Y uno podría decir, bueno, ¿dónde podemos desarrollar el interés común? Bueno, podemos pensar distintas alternativas, incluso que van a ser más potentes o menos potentes, dependiendo históricamente de cada institución. Pero uno podría decir, en la universidad, que es una esfera que representa el interés público, en la universidad pública, precisamente, se puede desarrollar el interés común, porque se pueden discutir libremente un montón de cuestiones que en una empresa no se podrían discutir. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Es decir, por ejemplo, ustedes ahora en este momento podrían decirme, si quisieran, no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea Kant, no estoy para nada de acuerdo con lo que plantea usted, profesora, no estoy para nada de acuerdo, profesora, con lo que plantea Hegel, y no estoy para nada de acuerdo con la forma en la que usted está exponiendo el paradigma moderno. Y a continuación me podrían decir, y esto lo pienso así porque considero que no existe tal diferencia entre paradigma premoderno, moderno y posmoderno, sino que en realidad esta forma de pensar la idea de ciencia en sentido epocal es una forma de exponer un paradigma de pensamiento relacionado con lo que plantea Kuhn. Estoy autorrefutándome en todo lo que estoy desarrollando. Porque precisamente Kuhn distingue entre paradigmas, y entonces usted está aplicando un concepto de un autor, pero se podría pensar de otra manera la historia de la ciencia, me podrían decir. Bueno, si ustedes me dijeran esto, yo como docente estoy obligada a escucharlos y a dar una respuesta teórica a este planteo que ustedes están haciendo. Pero no tienen que obedecer, pueden discrepar. ¿Se entiende? Y si discrepan, podemos seguir comunicándonos. Y el día que tengan el examen, si ustedes justifican adecuadamente o justifican y demuestran que han leído y estudiado, la diferencia que tengamos de pensamiento no debería influir en la nota. En todo caso, lo que define la nota es que ustedes hayan estudiado.
pero no que piensen diferente a mí o que piensen igual a mí. ¿Sí? Ahora, imagínense que ustedes están en el trabajo, les ponía el ejemplo la vez pasada, no sé por qué se me ocurrió este ejemplo, pero porque no tiene nada que ver conmigo, pero se me ocurrió. Supongamos que alguno de nosotros consigue trabajo en una telefónica o en un centro de un call center y tiene que hacer atención al público, ¿no? Y entonces suena el teléfono y ustedes tienen que atender. Y atienden y contestan, y atienden y contestan, y a la cuarta llamada ya no quieren saber más nada, porque se cansaron de recibir reclamos telefónicos, ¿no? ¿Ustedes podrían decidir no atender el teléfono? Sí, o sea, puedes decidir de no responder, pero como consecuencia te despiden. Exacto. ¿Puedo atender el teléfono? ¿Puedo no atender el teléfono? Por supuesto que puedo. Siempre está esa posibilidad. Lo que pasa es que la consecuencia puede ser demasiado costosa. Por supuesto que depende de la situación particular de cada uno, cuán costosa es. Si a uno no le importa quedarse sin trabajo porque tiene otra fuente de ingresos, no es un problema. Ahora, el problema es si no tenés otra fuente de ingresos, y normalmente no se tiene otra fuente de ingresos que el trabajo, ¿no? Salvo algunas grandes excepciones de personas que tienen dinero, digamos, pero es una excepción, son casi diría excepciones. La gran inmensa mayoría de la población tiene que trabajar para poder vivir. Entonces, uno diría, ¿puedo conseguir otro trabajo? Sí, podés conseguir otro trabajo, pero lo tenés que conseguir primero. Entonces, fíjense que las limitaciones que se presentan en una esfera y en otra para poder desarrollar el pensamiento son completamente diferentes. Y lo que plantea Kant es que en la esfera privada es mucho más difícil desarrollar la ilustración que en la esfera pública. En la esfera pública hay menos condicionamientos, aunque los hay, y los puede haber, no digo que no, pero hay muchos menos condicionamientos en la esfera pública que en la esfera privada. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Sí, sí. Entonces, bueno, distinción entre sociedad civil y Estado moderno, o esfera pública y esfera privada, y desarrollo de un pensamiento ilustrado, son dos cuestiones conceptuales que se desarrollan muy fuertemente a lo largo del siglo XVIII y principios del siglo XIX en el marco de la Ilustración. En el marco de la Ilustración y dentro de lo que es la Ilustración, perdón, y dentro de la Ilustración se encuentra dentro del paradigma moderno, ¿no? Y decíamos, bueno, la Ilustración es como un período que se encuentra dentro del paradigma moderno, pero no es todo el paradigma moderno. Así que lo que vamos a hacer a continuación es desarrollar, salirnos de la Ilustración, que yo les comentaba que la Ilustración se da en un periodo de la historia acotado, siglo XVIII, principios del siglo XIX, y vamos a volver al paradigma moderno, que es más abarcativo. Recordemos cuándo empezaba el paradigma moderno y hasta dónde llega. Siglo XV hasta el siglo XX. Siglo XV hasta el siglo XX, pero a ver, más precisión necesito. Empieza en el siglo XV y termina ¿cuándo? ¿En el siglo XX cuándo? La mitad. La primera Mediados del mitad. siglo XX. Primera primera mitad del mitad. siglo XX, exactamente. Bueno, entonces volvamos a ese gran periodo histórico, porque nosotros ya lo que hicimos con el periodo ilustrado es detenernos en el siglo XVIII y XIX un ratito. Ahora abramos un poco más el panorama y volvamos a ese gran paradigma moderno que se desarrolla a partir del siglo XV y XVI y que perdura hasta la primera mitad del siglo XX, de acuerdo con la periodización que hace Pardo.
Y lo que nos vamos a encontrar es, en el periodo moderno, cuando pensemos en la ciencia y cuál es el concepto de ciencia que se desarrolla en dicho periodo, nos vamos a encontrar con un autor que es muy importante, que es un filósofo, digamos, que marca una ruptura con respecto al periodo medieval, y es Galileo Galilei. Bueno, Galileo Galilei es un filósofo del siglo XVI, también fue astrónomo, físico, filósofo, ingeniero, matemático. Bueno, en esa época histórica, un mismo autor estudiaba muchísimas esferas del pensamiento y de la ciencia, que después, digamos, a lo largo de la modernidad, esto es algo muy también moderno, lo que voy a decir, a lo largo de la modernidad, las distintas esferas de pensamiento se empiezan a separar. Pero hasta el siglo XVIII y XIX era muy normal encontrar un filósofo que sabía de física, de matemática, de filosofía, de economía. Por ejemplo, autores como Adam Smith, que escriben en el siglo XVIII, en 1776, uno lee La riqueza de las naciones y se va a encontrar con un despliegue económico impresionante. Se suele decir que es el padre de la economía moderna, Adam Smith, pero resulta ser que antes había tenido escritos filosóficos, escritos sobre derecho, escritos sobre ética, etcétera, ¿no? Es decir, que estos autores son autores que muy eruditos, muy ilustrados, que conocen de muchas disciplinas, pero esto también tiene que ver con el periodo histórico, porque hasta ese entonces no estaban tan diferenciadas las ramas del pensamiento. Bueno, y entonces decía, volviendo a Galileo Galilei, que él va a plantear una nueva forma de pensar la ciencia, diferente a la típicamente aristotélica, que viene de Aristóteles, de la Edad Antigua, pero que en la Edad Media se desarrolla muy fuertemente esta visión aristotélica de la realidad, y dice, no, Galileo, no se trata de continuar con el pensamiento aristotélico, que ahora vamos a desarrollar en qué consistía, sino que la tarea de la ciencia es otra. La tarea de la ciencia ya no es más, como hacía Aristóteles, buscar la esencia de las cosas, ¿no? Sino que la tarea de la ciencia es formular, controlar y decidir. Aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. Fíjense, acá yo estoy marcando una diferencia y estamos entrando en esa diferencia. En el paradigma moderno, a través de la voz de Galileo, se presenta una nueva forma de pensar la ciencia. Y se le da una nueva tarea. Si hasta el siglo XIV la ciencia se basaba en Aristóteles, a partir del siglo XVI la ciencia plantea una discusión con la forma con la visión aristotélica y plantea una nueva forma de pensar la ciencia. Entonces pensemos en primer lugar en qué consistía la visión aristotélica, que se mantuvo, que predominó tanto en la Edad Antigua como en la Edad Media. Bueno, la visión aristotélica en primer lugar era una visión profundamente racionalista, era una visión compartida tanto por los helenistas como por los árabes y por toda la escolástica. Es decir, cuando digo escolástica me refiero a los autores de la Edad Media, ¿sí? ¿Y en qué consistía esta visión aristotélica? Bueno, la visión aristotélica consistía en tratar de identificar la naturaleza de los objetos de conocimiento produciendo una separación. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo digo, bueno, voy a poner un ejemplo muy clásico, típico de Descartes, que dice así. Supongamos que yo quiero conocer qué es un trozo de cera, ¿no? Tengo adelante un trozo de cera, ¿sí? Alguien me podría decir las características que tiene ese trozo de cera. Por ejemplo, ese trozo de cera tiene un olor determinado. Pongámosle que tiene olor a flores, ese trozo de cera, ¿sí? Además, ese trozo de cera tiene un determinado color. Supongamos que el trozo de cera es de color gris, ¿no? No, perdón, de color marrón, por decir, ¿no?
Y además ese trozo de cera tiene una determinada textura, ¿no? Podríamos decir que es medio acuoso y que casi líquido, pegajoso, ¿no? Tiene todas esas características. ¿Está bien? ¿Me siguen? Sí, 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 sí. Ahora, sí, sí. esas características, por ejemplo, el hecho de ser marrón, ¿es lo que hace que la cera sea cera? No, porque hay muchas cosas que pueden ser marrones, Exactamente. que son marrones. Exacto. Y el hecho de tener olor a flor, a flores, ¿es lo que hace que la cera sea cera? No. Tampoco. Tampoco. Y el hecho de tener digamos, una textura pegajosa, ¿es lo que hace que la cera sea cera? No, no. No, No. tampoco. Tampoco. Bueno, el punto es que Descartes muestra que además la cera, si se deja reposar durante un periodo de tiempo, lo estoy planteando otra vez, pero no importa, es lo mismo, él pone un ejemplo a la inversa, pero no importa. Supongamos que la cera la dejamos descansar y al rato ya no va a estar más acuosa, se va a endurecer, ¿no? Y si la volvemos a poner al fuego, si la ponemos al fuego se va a ablandar. Quiere decir que, y uno por el hecho de que se ablande o se endurezca, ¿piensa que es una cera diferente? No, uno dice, bueno, en principio es la cera blanda y la cera dura, pero sigue siendo la misma cera, ¿no? Ahora, resulta ser que, entonces, tenemos que concluir que el hecho de ser blanda o dura no define a la cera como cera. Así como decíamos hace un rato, el hecho de que tenga un olor a flores no es lo que la hace ser cera, porque hay cosas que tienen olor a flor y no son cera. Entonces, este problema de poder y tratar de identificar cuál es la característica específica que hace que algo sea lo que es una forma de pensar típicamente aristotélica, que consiste en separar la esencia de lo que es esencial y fijo de lo contingente y variable. ¿Sí? Claro, cambia la forma, pero la esencia sigue siendo la misma. Exactamente. Aristóteles diría, la cera tiene una esencia, hay que buscar cuál es esa esencia, pero esa esencia es lo que hace que la cera sea cera. Después, alrededor de la cera hay un montón de características en la misma que están presentes, pero si no estuviesen presentes, la cera no dejaría de ser cera. ¿Y esas características cuáles son? En el ejemplo que vimos recién. Y que es de tal color, tiene tanta consistencia. Exactamente, exactamente. Entonces, la estrategia aristotélica de pensamiento consiste en separar lo esencial y fijo de lo contingente y variable. Donde en términos generales lo esencial y fijo va a ser algo captable con el pensamiento, mientras que lo contingente y variable va a ser captable a través de los sentidos, en principio. ¿Sí? Bueno, esta diferencia, yo voy a ponerlo acá, a ver si vamos a marcarlo acá en una filmina, vamos a duplicar esta diapositiva, vamos a poner acá visión aristotélica, busca identificar la naturaleza de los objetos de conocimiento, separando lo esencial, fijo, o la sustancia, esto en el marco del pensamiento aristotélico se llama ousia en griego,
de lo contingente variable. Lo que se suele llamar el accidente también. ¿Sí? Vamos a poner también acá en griego, sería sin debe sin va de Juan. Entonces, acá vamos a dejar detallada en qué consiste la visión aristotélica. Profe, una pregunta. ¿Sí? ¿Lo esencial y lo fijo se captaba a través de qué? En Aristóteles, lo esencial y lo fijo se capta a través del pensamiento. Vamos a ponerlo acá. Lo esencial se capta a través del pensamiento. Lo contingente y variable es captable, vamos a ponerlo así, a través de los sentidos. Esto encierra una visión racionalista, porque fíjense, lo esencial, lo importante, podríamos decir, lo que define lo que las cosas son, ¿a través de qué se capta? ¿A través de qué se capta? El pensamiento, Y lo contingente y variable, ¿a través de qué se capta? de los sentidos, ¿Qué es más importante, lo esencial o lo contingente? lo esencial, ¿Qué es más importante, el Sí. pensamiento o los sentidos? pensamiento. Exactamente. Se dan cuenta que acá hay un desarrollo fuertemente racionalista y una visión fuertemente racionalista de la ciencia, ¿sí? Donde lo esencial, lo que las cosas son, se captan a través del pensamiento, ¿sí? Sí. Bueno, Galileo Galilei va a pensar otra forma alternativa de abordar la ciencia. O mejor dicho, va a proponer una nueva forma de hacer ciencia. Esa nueva forma de hacer ciencia ya no consiste en esta visión aristotélica basada en separar lo esencial de lo contingente, sino que va a consistir en formular, controlar y decidir aserciones acerca de las relaciones entre las propiedades de los objetos. Y una de las famosas fórmulas de Galileo, repito y reitero para que nos ubiquemos en el tiempo, siglo XVI, va a ser la idea de que para Galileo el libro de la naturaleza está escrito en caracteres matemáticos. ¿Qué significa esto? Que para Galileo toda la realidad, fundamentalmente la realidad física, toda la realidad se puede pensar como una estructura matemática. Es decir, que la realidad misma tiene la estructura de la matemática. Ahora, si la realidad misma tiene la estructura de la matemática, para poder conocer la realidad, ¿qué necesitamos conocer? ¿Qué necesitamos aprender? Es una pregunta. Primero respóndanme esta, y después me haces la pregunta. Si la realidad para Galileo tiene la estructura de una relación matemática, ¿qué disciplina tenemos que estudiar para poder entender la realidad? La matemática. Por supuesto, tenemos que estudiar matemática para entender la realidad. ¿Sí? Ahora vamos a la pregunta. Si Galileo dice la naturaleza está escrita en caracteres matemáticos, por lo tanto nosotros también somos matemática. Sí, Y sí, por lo tanto nuestras relaciones están hechas de forma matemática. exactamente. Él igual se refiere a la naturaleza, pero en la medida en que nosotros somos una porción de la naturaleza, podríamos decir que también estamos... Claro, por eso Exacto, somos una especie. exactamente.
Digamos que todo se puede pensar a partir del siglo XVI como a través de la matemática. En Netflix hay un documental, tipo documentales, que yo no lo terminé de ver todo, lo tendría que terminar de ver, pero habla de esto precisamente, de cómo se empieza a pensar la realidad desde el punto de vista matemático en este siglo. Se llama The Code. Les voy a escribir acá. Vamos a ver, vamos a poner acá. The Code, está en Netflix. Para que siempre lo empecé a ver y nunca lo terminé de ver, así que ahí hago mea culpa, pero se los recomiendo porque está bueno para pensar esta cuestión de cómo es que se piensa la naturaleza como si estuviera conformada por una estructura matemática. Para estos autores todo se puede ver desde el prisma de lo matemático, porque la propia naturaleza tiene esa estructura, ¿sí? Ahora, resulta ser que el problema es el siguiente, que las relaciones matemáticas en Galileo no son directamente accesibles a la observación. Yo no es que miro con mis ojos y voy a ver matemática por todos lados, sino que hay que saber descubrir, sino que es un descubrimiento, podríamos decir, el hecho de que la naturaleza tenga la estructura de la matemática, ¿no? Entonces, Galileo va a decir que el científico debe saber interrogar a la naturaleza con habilidad y penetrar en sus secretos, eliminando los accidentes que podrían afectar la nitidez de la relación matemática. ¿Sí? Con esto Galileo va a sentar las bases del método experimental. Nos quedan 2 minutos, así que vamos a pasar a la próxima sesión para seguir desarrollando un poquito más esta idea de cómo es que tenemos que poder separar los accidentes para poder penetrar en la nitidez matemática del fenómeno, ¿sí? Ahora vamos a ver un video para ver cómo esto se desarrolla. Porque no se trata solamente del pensamiento y de ser capaces de eliminar los accidentes a través del pensamiento para descubrir la esencia que sería la relación matemática en términos aristotélicos, sino que para Galileo hay que hacer experimentos, ¿sí? Hay que hacer experimentos. Entonces ahora vamos a ver cómo la ciencia moderna empieza a desarrollar la capacidad para hacer experimentos, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿O más o menos? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer entonces es, pasemos a la próxima sesión, que vamos a seguir desarrollando esta idea de en qué consiste el método experimental dentro de lo que es el paradigma moderno y cómo se diferencia del periodo previo. El método experimental es propio del paradigma moderno, no aparece antes. ¿Sí? Esto es novedoso, el método experimental, o la forma de abordaje experimental, la idea de laboratorio, digamos, donde se hacen experimentos, es típica del paradigma moderno. Antes no estaba, ni en la Edad Media ni en la Edad Antigua. Bueno, pasemos a la próxima sesión, ¿les parece? Ok. Dale, profe. Bueno, nos vemos.